Heredé la casa de mi tía, pero el interior estaba tan extrañamente vacío que supe que no era solo minimalismo. Lo que encontré lo cambió todo. Parte 3. A medida que pasaban los días, la casa empezó a sentirse menos como un hogar y más como un observador. El vacío, que al principio era solo sorprendente, ahora se me antojaba opresivo, casi vigilante. Sentía que cada uno de mis movimientos, cada sonido que hacía, era amplificado y devuelto por las paredes, como si la casa misma estuviera prestando atención. Era una sensación muy desasosegante, la verdad. Me costaba dormir allí, a pesar de la tranquilidad del barrio. El silencio era tan absoluto que se volvía ruidoso. ¿Sabéis a qué me refiero? Era un silencio que gritaba. Decidí que no podía seguir ignorando la rareza de todo esto. Tenía que averiguar más sobre mi tía Elara, más allá de los chismorreos familiares. Empecé a buscar en línea, a preguntar a familiares más viejos que quizás la conocieron mejor en su juventud. Y poco a poco, las piezas empezaron a encajar, o al menos a formar un patrón más complejo. Mi tía, al parecer, no era solo excéntrica. Era una mujer con una mente brillante, aunque muy poco convencional. Había estudiado arquitectura, pero no la arquitectura de edificios funcionales, sino la arquitectura conceptual, digamos. Hubo rumores, historias a medias. Hablaban de su fascinación por la geometría sagrada, por la arquitectura del sonido, cómo los espacios podían manipular la percepción humana. Se decía que había pasado años viajando, estudiando templos antiguos, anfiteatros, iglesias, no por su belleza estética, sino por cómo estaban diseñados para afectar a quienes los habitaban. Algunos la llamaban la arquitecta del alma, otros simplemente la consideraban una especie de mística con demasiado tiempo libre. Me enteré de que había publicado algunos ensayos en revistas especializadas, artículos sobre cómo las vibraciones, las proporciones y el vacío podían influir en el estado mental. De repente, todo el minimalismo extremo de la casa, su silencio, sus patrones sutiles, cobraban un sentido perturbador. No era una casa vacía, era un experimento. Con esa nueva información en mente, volví a la casa con una perspectiva totalmente diferente. Ya no la veía como un problema, sino como un enigma a resolver. Pasé horas, días, simplemente observando, mirando los patrones en el suelo, siguiendo las líneas invisibles con la mirada, notando cómo la luz cambiaba a lo largo del día, cómo el sonido se comportaba de manera diferente en cada habitación. Me sentía un poco loca, supongo, pero la curiosidad era más fuerte. Un día, mientras estaba en el salón principal, mis ojos se posaron en una intersección de esas líneas del suelo, justo en el centro exacto de la habitación. Era un punto que parecía el nodo de toda la red. No sé por qué, fue pura intuición, un impulso. Fui a mi coche y cogí la única cosa personal que me había llevado de mi antiguo piso y que no me había atrevido a meter en la casa. Una pequeña esfera de cristal facetado que mi abuela me había regalado de niña. La había conservado por sentimentalismo. Era pesada y reflejaba la luz de una manera preciosa. Volví a la casa, me dirigí al punto central del salón y, con mucho cuidado, coloqué la esfera de cristal justo allí. Era una sensación extraña, casi como si estuviera encajando la pieza final de un rompecabezas invisible. Al principio, no pasó nada. Me quedé allí, de pie, observando, sintiéndome un poco ridícula. ¿Qué esperaba? ¿Que el suelo se abriera? Pero entonces, muy sutilmente, empezó. La luz. La luz que entraba por la ventana principal, que antes era una luz blanca y uniforme, empezó a refractarse de una forma diferente a través de la esfera. Pero no solo eso, los pequeños arcoíris que creaba en las paredes no eran aleatorios. Parecían moverse y posarse sobre las líneas que mi tía había dibujado, iluminándolas. Y la temperatura ambiente, que siempre había sido constante y un poco fría, pareció cambiar. Una corriente de aire cálido, casi imperceptible, pasó por mi piel. Un escalofrío, pero no de miedo, sino de asombro y revelación. Había activado algo, y el siguiente paso, lo sabía, estaba a punto de desvelarse.